Buenos días, hermanos, para que no les saludaba. Buenos días. El viernes con Virginia fuimos a Villa y la hermana, ella se llama Villa, y hemos estado orando los días miércoles por ella, pero está con un cáncer ahí que está luchando, está realmente llena de energía y esperando que el Señor realmente la pueda sanar. Tuvimos un lindo tiempo con ella, incluso tuve el honor o el placer y la bendición de poder llevar aceite y ungirla. Y para que estaba emocionada, anda haciendo cosas a 1000 por hora, pero la enfermedad no es una cosa con la cual se juega. Pero bueno, fue de bendición. A la vuelta a la línea del mar, saliendo a la carretera, debe haber un atraco por lo menos yo diría unos 10 kilómetros. Todos los autos detenidos, unos tratando de llegar a mí. Así que bueno, eso no tiene nada que ver con lo que voy a decir. Bueno, leímos la palabra de Dios en Romanos y en Nehemías, y que son dos pasajes que realmente llaman mucho la atención y que tienen que ver con cada uno de nosotros como personas. Así que vamos a orar y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios hoy. ¿Okay? Padre Celestial, estamos en tus manos, Señor. Esta gracia inmerecida que tú nos has dado, Señor, te damos realmente, cuando pienso en esto, es tanto el agradecimiento que tenemos que hacer, porque nosotros seguimos pecando, muchas veces nos caemos, Señor, y tú, en tu bondad, sigues levantándonos día tras día, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Y que este mensaje de hoy día sea bendecido por tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Una de las maneras favoritas de estudiar la Biblia, por mi parte, es ir capítulo por capítulo. De esta forma uno encuentra pasajes que resaltan como verdaderas montañas cuando uno nos va descubriendo, porque muchas veces uno lee pasajes y no se da cuenta y sencillamente es todo que uno lo tiene ya metido en nuestro cerebro, en nuestro vivir. Incluso personas que están estudiando recién la palabra de Dios también quedamos marcados porque el Espíritu Santo se preocupa de nosotros. Y esto generalmente es muy posible que sea a través de los estudios CENT, lo cual yo por muchos años estudié en todo lo que es el sistema CENT, que hoy día casi ya no se usa ya. De esta forma uno encuentra pasajes que realmente son como verdaderas montañas y que cuando uno las empezamos a ver y las podemos analizar, vienen a ser como parte de nuestro vocabulario. Y en ese compartir, en el estudio de la palabra, no significa cualquier pasaje en la Biblia es importante. Si realmente uno no se da cuenta, uno dice que no, este sí, que sí, pero esos son tan reconocibles. Y vimos hoy día, por ejemplo, lo que está escrito en Romanos, y no es menor todo lo que leímos, fueron 21, pero no sé, 21. Y esto es verdad también a través del Antiguo Testamento, y también vamos a ver lo que dice ahí. En Génesis 3, por ejemplo, resalta como el pasaje del pecado. Si leemos el Deuteronomio 32, en el pasaje como la protección de la palabra. El Salmo 23, por ejemplo, tan conocido por todos nosotros, es el pasaje más amado del pastoreo, porque nos sentimos como a gusto con el Salmo 23. Y ningún otro como tan profético como Isaías 53. Yo estoy lanzando esto, yo sé que muchas veces ustedes no han notado, pero por ejemplo dije del Deuteronomio Génesis 3, Deuteronomio 32, Salmo 23, Isaías 53. ¿Lo han leído? Sí. Gloria a Dios. Entonces, porque uno abre la Biblia y muchas veces no encuentra lo que uno quiere recibir de Dios y lo lee, pero así por encima, ¿no? Pero muchas veces hay tantos, digamos, pasajes en la Biblia que tenemos que por lo menos leerla de pecho. Y siempre vamos a tomar algunas partes especiales porque uno se identifica con muchos de ellos. Así que hay capítulos también en el Nuevo Testamento que parecen sobresalir sobre otros también, por ejemplo 1 Corintios 13. Sin duda es el capítulo del amor entre las Escrituras. Es una cosa bien especial en Corintios.
2 capítulos más adelante vemos el capítulo de resurrección, Efesios 6, como el capítulo de la guerra, que está un poco identificado. También tomar el escudo de la fe, tanto que no hemos escuchado, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Primera Tesalonicenses se califica como el capítulo de la segunda venida. Y hay también en Hebreos 11 el capítulo de la gran fe. Y todos estos pasajes, realmente nosotros muchas veces los tenemos ahí, los vemos, y como que no nos inflamos, pongamos de esa manera. Así que destacándose también en este pasaje que leímos en Romanos 5. Este pasaje se podría llamar el pasaje de la gracia. Gracia es un favor inmerecido que nosotros recibimos. Así que ciertamente queremos ponerle un nombre, eso es. Así como la gracia de Dios es un tema tan predominante en nuestras vidas, en nuestro diario conversar, en nuestro diario vivir, que sencillamente este capítulo que vamos a estar viendo ahora, este capítulo está escrito 5 veces, lo que estoy hablando de un favor inmerecido, 5 veces, y varias virtudes de la gracia de Dios que se pueden ver en estos pasajes. Y si estudiamos los versos, vamos a ver qué es lo que estos dicen. Piensen siempre en Romanos 5, es bien interesante. Tenemos en Encuentros Matrimoniales sin abrir ninguno de los secretos, por si acaso los que no los han vivido, un tema llamado la gracia de Dios en el matrimonio. La gracia de Dios en el matrimonio, que tiene que ver directamente con el perdón de Dios hacia nosotros. Los que han vivido en Encuentro Matrimonial, muchas veces nos encontramos con cosas que no fueron de las mejores en nuestras vidas, y sencillamente el perdón de Dios hacia nosotros existe y está ahí. Un favor que no merecíamos muchas veces, pero Dios sencillamente nos cuida y nos bendice y nos hace seguir adelante. Ahora, no solamente este pasaje trata la gracia de Dios, pero la palabra gracia parece ser como una de las palabras importantes aquí. Les voy a decir que en el versículo, aquí en 5 nomás está 5.2, 5.15, 5.17, 5.20, 5.21. El énfasis es fuerte, pero no se me ocurre que otro nombre podríamos poner en este pasaje, porque realmente es la gracia, es sublime gracia, el favor inmerecido. O sea, la gracia es algo tan especial que Dios nos habla, y está expresado en muchas partes de la Biblia, se está hablando y está escrito esta palabra gracia, y que significa un favor inmerecido. Pero nosotros, la gracia de Dios la manda hacia cada uno de nosotros. Y cuando nosotros nos empezamos a ver un favor que no merecíamos y no merecemos, pero ahí está Dios esperando. Muchas veces nos caemos, sencillamente muchas veces nos enojamos, muchas veces nos alejamos de Dios, pero Él está allí siempre, siempre, siempre. No solamente este pasaje retrata la gracia de Dios, pero la palabra gracia puede ser como una de las palabras claves de nuestra vida. Maravilloso relato de la gracia de Dios. En la primera parte de este capítulo son informados de muchos beneficios que son a través de nuestro el Señor Jesucristo. Las bendiciones son numerosas. Realmente este relato es increíble. Nuestra acogida o aprobación, podríamos decir, con Dios es registrada. O sea, Dios está preocupado y nosotros tenemos que registrar lo que Dios nos está viendo, dando lo que Dios nos está enseñando diariamente, todos los días desde que despertamos, e incluso muchas veces, incluso cuando estamos durmiendo. Esa es nuestra acogida o aprobación con Dios es registrada. Por lo tanto, siendo justificados por fe, tenemos paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, capítulo 5, versículo 1. Y la palabra justificado es usada 40 veces en el Nuevo Testamento. 40 veces. 15 de las cuales son encontradas en Romanos y significa ser expuesto o declarado como recto u honrado o justo. Es lo que significa. De repente no nos damos cuenta. Contrario a lo que muchos piensan, esto no significa que Dios ha limpiado nuestros antecedentes. No, de ninguna manera. Yo me porté mal, hoy muchas veces me porto mal, muchas veces se me para la pluma, especialmente cuando andamos manejando y otras cosas así que nos alteran. Sencillamente el Señor ha tirado nuestros antecedentes lejos y está preocupado por cada uno de nosotros. Así que lo único que puedo decir, alabado sea Dios, alabado sea Dios.
Y a través de la fe, que supuestamente cada uno de nosotros tenemos hoy día, todas las personas que estamos aquí, este principio que Dios nos da, nos hace dar cuenta de esta acogida de Él hacia nosotros. Están preocupados, o sea, estos diarios, Dios cada poco menos que cada minuto, cada segundo nosotros estamos viviendo, de una manera u otra, buena o mala, Dios está preocupado por nosotros. Es algo pero increíble que ni siquiera podemos imaginar. Nuestro acceso a Dios es registrado. O sea, Dios está diciendo, Willy, bueno, después cuando vayamos allá a presentarnos ante la presencia de Él, va a haber un currículum más o menos ¿no? de mi vida ahí, pero el Señor lo está registrando, está todo anotado, pero para la bendición de cada uno de nosotros, solamente Dios nos está dando el perdón eterno. Entonces vamos a vivir una vida eterna, solamente porque entregamos nuestras vidas a Dios. Así que nuestro acceso a Dios queda registrado. Me encanta ese dicho de que cada una de las cosas nosotros están registradas, las buenas y también las malas, lamentablemente. Pero bueno, está dicho por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, capítulo 2, versículo 2, 6, 5, 2. La palabra entrada literalmente significa la introducción. La introducción, y nos dice que ahora podemos entrar por la puerta de adelante. Sencillamente vamos a poder entrar así, pero abiertamente, en forma con voluntad, porque estamos caminando hacia la presencia de Dios. Y va a ser algo muy, muy, muy hermoso. Y nuestro desarrollo, como decía, está totalmente registrado. Y nos gloriamos en la gloria de Dios. Muchas veces en el Antiguo Testamento hay pasajes donde Dios está habitando, porque ya empezamos con Adán y Eva, nos portamos mal, viene el quiebre, después vienen un montón de otros pasajes, y finalmente cuando el pueblo judío sencillamente sale de Egipto y entra al desierto, Dios decide, ya, esta gente no tiene caso, así que yo sencillamente me voy a instalar en Chile. Y bueno, y esa continua vida con Dios, toda esa gente va a terminar con la muerte de Jesús en la cruz, donde Él se va a hacer cargo, Él va a tomar nuestro pecado eternamente. Y Dios ya nos está esperando a que lleguemos tanto luego donde Él. Tenemos la esperanza de la gloria de Dios. El proceso de las tribulaciones, paciencia, como decía, pruebas, esperanza, nos asegura muchas veces, incluso desvergonzadamente, porque confianza en las cosas de Dios. Pero muchas veces somos un poquito sinvergüenzas en estar pidiendo cosas y nos alejamos de las cosas que Dios quiere que nosotros vivamos. Y comuniquemos, y participemos, y que vivamos. Y el proceso continúa y continúa preparándonos para nuestra transformación total para llegar a parecernos como Cristo. Y es una tarea pero imposible, Señor, pero Dios quiere que nosotros nos parezcamos a Cristo. Pensemos que Jesús, la otra vez conversamos con alguien acá, que sencillamente nace solito, papá, mamá, vienen a traer los animalitos del campo, vienen a verle, seguramente ellos se fueron después a su trabajo, después ellos viajan a Jerusalén, 30 días para presentar al niño, y después vuelven a una casa que está en un pesebre, ahora después vuelven a una casa. Y es impresionante ver eso porque en este tiempo ahí están ellos, José María y el niño. Entonces no hay más, y ellos se quedan allí. Y pasa el tiempo y viene la persona que quería matarlo, ellos se van a Egipto. Y después más o menos como 6-7 años, ellos van a irse a la tierra donde van a vivir por 30 años. Y donde Jesús viene a ser un carpintero. Quiere decir que Él aprendió eso. Y realmente uno dice, pero es tan diminuto. Y nosotros no nos damos cuenta que fue tan diminuto. Y después viene y sencillamente Él es bautizado por el Espíritu Santo. Y son 3 años que sencillamente bendice y nos enseña a cada uno de nosotros desde los siglos de los siglos. Y Él va a morir en la cruz por nosotros. 3 años. Esa fue la pega de Él. Y esos 3 años fue suficiente para llevarnos a un estado de salvación. Y el proceso continúa y continúa preparándonos para nuestra transformación total, para llegar a parecernos con Cristo, como decía.
nos movemos como Pablo dijo en otro tiempo, de gloria en gloria. Eso está en 2 Corintios 3, 18. De gloria en gloria, como anticipándonos a la gloria completa de nuestro Dios. Va a ser muy entretenido. Y miren, ni nos vamos a dar cuenta. De repente así, en un segundo, vamos a estar ante la presencia de Dios. La maravillosa restauración de la gracia de Dios. Favor inmerecido, gracias, ¿no? Y de ahí viene. Así que habiéndonos dado las bendiciones de su maravillosa gracia, Pablo entonces vuelve a la fuente de estas bendiciones. Aprobación con Dios, acceso a Dios, desarrollo en Dios. Y no es algo que hayamos gozado, sino que en la caída del hombre se acorta todos esos beneficios. Pero gracias a Dios, somos totalmente restaurados a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cambia todo. Y queremos cambiar. Y muchas veces se nos para alguno, pero queremos seguir cambiando. Y por eso nos juntamos los domingos, leemos la Biblia y todo ese tipo de cosas, porque tenemos interesados en estar ante la presencia de Dios. La muerte de nuestro Señor Jesucristo decía, su muerte devuelve la fuerza donde había debilidad. Es muy interesante ese mensaje. Había un tiempo cuando éramos débiles, capítulo 5, versículo 6. Nosotros éramos débiles e impotentes, pero ahora, como vemos en el versículo 2, estamos firmes en la gracia de Dios. Acuérdense, gracia, favor inmerecido, ¿no? Nosotros no estamos firmes en nuestra propia fuerza, sino que en la fuerza de su gracia. Ese favor inmerecido que Dios nos está enviando, nos está bendiciendo y nos va a llevar a una vida eterna. Entonces Él se hizo débil para que pudiéramos ser fuertes. Hermoso. Además su muerte devuelve, acuérdense, santo significa apartados para Dios. La palabra santo es apartado para Dios. Su muerte devuelve santidad donde había maldad. Pablo dijo, a su tiempo murió por los impíos, en capítulo 5, versículo 6. La palabra impío significa irreverencia, por cosas divinas. Y sin duda esa es nuestra condición. No teníamos interés en lo divino. Realmente éramos profanos. Pero alabado sea su nombre. Su muerte nos hizo divinos o devotos. Jesús cambió nuestras vidas totalmente, nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar. En el momento que tú te conviertes a Él, sencillamente todo cambia y para siempre. Es muy difícil que una persona a recibir el Espíritu Santo vaya después a fallar. Yo no quiero decir del 100%, pero hay personas que después abandonan lo que Dios le ha dado, que el Espíritu Santo está viviendo en nosotros. Yo creo que no sé, es el 1%, yo creo que es mucho. Capaz que sea un poco más, pero sencillamente cambia nuestra vida en una manera que ya la cambió, que ni siquiera imaginaba. Así que su muerte, después Jesús devuelve la fuerza donde había debilidad. Cuando aún éramos débiles, en un principio, hoy día somos fuertes, estamos firmes en la gracia de Dios. Gracia de Dios, vuelvo a repetir, favor inmerecido, acuérdense. Nosotros no estamos firmes por nuestra propia fuerza. No, sin duda. Tratamos muchas veces y se nos pasa la mano de repente pensando que estamos haciendo mal. Solo es la fuerza de su gracia, de la gracia de Dios. No somos nosotros. Dios nos está protegiendo, Dios nos está cuidando todos los días, cada minuto, cada segundo. Él se hizo débil para que pudiéramos ser fuertes. Ese fue Jesucristo. Además, su muerte devuelve santidad donde había maldad. Pablo dijo a su tiempo, murió por los impíos, en el versículo 106. La palabra impío significa irreverencia por cosas divinas. Sin duda, esta es nuestra condición. No teníamos interés por lo divino. Y muchas veces yo he hablado con personas que no son creyentes, sencillamente no muestran interés, son realmente profanos, como se puede decir. Pero alabado sea su nombre, su muerte nos hizo divinos o devotos. Y como dice en otra parte, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros seamos justicia de Él. Jesús en la cruz cargó el pecado humano. Y si nosotros leemos en el momento que Él va a ser crucificado en la cruz, y Él está hablando, y Él como da la vuelta y mirando, buscando a Dios Padre, Dios da vuelta su cara y lo rechaza, porque Dios no podía soportar el pecado. Y las toneladas de pecado
que Cristo venció en la cruz, nos liberó a nosotros. Hoy día nosotros somos libres de pecado por la muerte de Él. No nos olvidemos nunca de eso. Su muerte devuelve seguridad donde había desobediencia, como decía. Así que Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió con nosotros, y eso nunca debemos olvidar. Pero ahora hemos sido justificados, hemos sido salvados, hemos sido reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, por la muerte de Jesús. Somos personas nuevas, totalmente nuevas. No es de extrañarse que Pablo agregó en el versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, porque hemos recibido ahora la reconciliación. Eso está en el versículo 11 del capítulo 5. Es hermoso que Pablo mismo lo reconoce eso y lo dice. El maravilloso alcance de la gracia de Dios, favor inmerecido, ¿no? En los próximos versículos Pablo continúa destacando la terrible condición del pecador, como nosotros. Su desobediencia, oscuridad, corrupción, son destacados como de una manera muy clásica. En Adán quedamos en un estado lastimoso. Adán, ¿se acuerdan? No solo tropezamos, caímos y permanecemos sin esperanza de recuperarnos. Nos hundimos de tal manera en un abismo que solo la gracia abundante de nuestro Dios puede alcanzarnos y rescatarnos. Y este es un diario vivir, queridos amigos, pero, queridos hermanos, la frase que resume brevemente este punto es: pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. 5:20, capítulo 5, versículo 20. La palabra abundó significa que multiplicado, y la indicación es que el pecado estaba creciendo a saltos y sin límites. Y esto hasta el día de hoy. Pero la palabra sobreabundó nos dice que donde el pecado estaba multiplicando, la gracia, el favor inmerecido de Dios estaba súper multiplicándose. Alabado sea el Señor, alabado sea Dios mismo, defendiéndonos, Satanás tirándonos abajo, cargándonos, pero al mismo tiempo Dios bendiciéndonos, bendiciendo. Y nosotros estamos sobre eso, estamos sobre ese Satanás. Así que alabamos a Dios. Nos vamos a escuchar. Cuando en mente volvamos y examinemos el versículo 2, por tanto, que dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. De solo este texto podemos ver cuán grande es realmente el alcance de la gracia de Dios. Podremos ver los tres trabajos del pecado que la gracia. Primero, voy a hacer tres. Primero, el alcance de la gracia es mayor que la invasión del pecado. Y es muy importante pensar, en la palabra entró sugiere desplazarse a través. O sea, caminar por un lugar. Y de la conmoción que el pecado avanzó dentro del mundo de Dios y todavía continúa extendiéndose en la tierra, así y todo, donde el pecado avanza e invade la gracia de Dios, avanza, la gracia de Dios avanza aún más allá. Muchas veces nos caemos y estamos derrotados, pero nunca pensemos en eso, porque la bendición de Dios es más fuerte y va a estar sobre lo que nosotros estamos sufriendo o estamos viviendo o nos estamos pensando alejarnos de Dios. Entonces la gracia de Dios, una vez que estamos en su terreno, Él nos eligió y sencillamente nos tiene absolutamente protegidos. Así que estamos con una coraza, no sé cómo podemos llamar, un tanque grande, no sé, pero estamos ahí. Entonces, tal como Pablo escribió en el versículo 19, así como la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Segundo, el alcance de la gracia de Dios es mayor que el castigo por el pecado. El alcance de la gracia, que el favor inmerecido de Dios, es mayor que el castigo por el pecado. El pecado nunca viene solo, siempre trae la muerte en él. Santiago verifica eso cuando dice en el capítulo 1, versículo 6, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Me encanta eso, que sencillamente tengamos luz. Hay poder de resurrección en su maravillosa gracia. Y tercero, el alcance de la gracia de Dios es mayor lo que el pecado abarca. El texto nos dice que así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos nosotros somos pecadores. ¿Hay alguno que no es pecador? Bien, lo felicito.
La gracia enviada es la gracia y por lo tanto estamos todos condenados, pero sin embargo la gracia fue enviada a nuestro rescate. El versículo 18 dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación que produce vida eterna. Hay una historia en la Biblia que es bueno que la compartiríamos juntando, decirla, aplicarla ahora. Hubo un joven empresario aparentemente libre de problemas de orden social o económico y en pleno vigor físico, que no obstante sintió la necesidad de acudir a Jesús. No vino a mendigar, sino que a preguntar. Quería respuesta a la pregunta que más inquietaba su alma y dominaba sin tregua sus pensamientos. Vino en busca de aquello que ninguna cantidad de bienes materiales le podía dar. Y él no estaba preocupado de eso, él tenía todas esas cosas materiales, pero sencillamente quería saber, quería preguntar. Tan pronto supo por donde estaba el maestro, la Biblia dice que vino corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Es lo que él preguntó. Este joven, dueño de muchas posesiones, quería saber cómo poseer la vida eterna. Era la posesión que le faltaba. Y él lo veía. Y con esto decía: estoy perfecto. La ferviente pregunta del joven encuentra eco en el inquieto corazón de todo ser humano. Bien adentro de la conciencia del hombre hay una rebeldía contra la muerte. La rechazamos. No nos damos cuenta, pero nosotros lógicamente todos estamos rechazando la muerte. Y un siempre programado anhelo por la vida eterna. Todos tenemos la vida eterna. La hermana de Virginia está tremendamente complicada con su cáncer y está luchando de una manera que no sé. ¿Pero por qué está luchando? Porque de repente ella se olvida de que nosotros somos seres espirituales y que vamos a ir a vida eterna. Ahora, ¿cómo vamos a morir? Capaz que el día de mañana que estemos aquí todos y caiga un avión acá nosotros no fuimos. Otros luchan. Por ejemplo, yo hoy día también pregunté por Francisco, que también está pasando un tiempo malo, luchando con un cáncer ahí. Pero cuando yo hablo con Francisco, él también está en la paz y está en la seguridad de que el Señor lo puede sanar ahora. Pero si no lo hace, él va a estar gozándose en la vida eterna. Bien maravilloso. Así que la ferviente pregunta del joven encuentra eco en el inquieto corazón de todo ser humano. Bien adentro de la conciencia del hombre hay una rebeldía contra la muerte, como decíamos, la rechazamos y siempre programamos en la vida. Y claro está, si Dios creó al hombre para que esté vivir eternamente, la muerte es una intrusa. Y así la trata la conciencia del hombre, nosotros mismos. Pero ¿cómo se consigue la vida eterna? ¿Cómo se consigue? ¿Hay salvación? Sí. No, porque nosotros siempre escuchamos sobre la palabra salvación. ¿Hay salvación? Y si la hay, ¿cómo podemos ser salvos? Otra pregunta esto. La Biblia permite una sola respuesta acertada a la pregunta del joven que vino a Jesús. Y dice en Efesios 2:8, dice: por gracia sois salvos. Favor inmerecido, gracia. Por ese favor inmerecido sois salvos. Claramente el cielo nos ha dispuesto varios métodos, pero para que el hombre sea salvo y reciba vida eterna, hay un solo plan, un solo camino, y lleva el nombre de gracia. Favor inmerecido, tengo puesto con gracia, con mayúscula grande. Hay una idea generalizada en cuanto a la salvación, y esta idea va en contra de la gracia de Jesús. Los buenos van al cielo y los malos al infierno. Es lo que normalmente se escucha. Es de suponer entonces que él no piensa, el que no piensa que es malo, se cree bueno, por supuesto. Y con esa idea se cree con derecho a ir al cielo. Error. Porque tenemos que nosotros ver cuál es nuestra relación con Dios, con el Espíritu Santo que hoy vive en nosotros. Cuando hablaba con Vivian antes de ayer, le hablaba que realmente el cuerpo de ella se está deteriorando. Y como la muchos de nosotros también, yo también he pasado con un gran bien complicado. Pero de todas maneras, la vida eterna, el Espíritu Santo está viviendo en nuestro cuerpo. Estamos cuerpo, alma y espíritu. Y eso es maravilloso. Así que en realidad, esta idea está bien. El cielo es para los buenos. Me explico, el cielo es para que el cielo considere a buenos.
No nos dirigimos a eso, pero ¿a cuántos consideran como bueno? El diagnóstico nuestro nos muestra, no siempre concuerda con el de Dios. Entonces nosotros pensamos que sí, estamos al otro lado y estamos ya en el paraíso. Él dice en Isaías 55:8, miren, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. ¿Entendieron? Porque mis pensamientos, dice Jehová, Dios mismo dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Y con eso nos deja bastante preocupados. ¿Entienden? Hay un caso bien interesante que nos presenta la Biblia en la iglesia de la Odisea. Esta iglesia fue una congregación en Asia Menor, fundada en el primer siglo más o menos de la era cristiana. También es una de las 7 iglesias del Apocalipsis. Estudiosos de la palabra de Dios coinciden que estas 7 iglesias representan distintos periodos de la historia de la iglesia cristiana. Y la Odisea es la última iglesia. Si algún día pueden entrar a estudiar este tipo de cosas, por ende representa la iglesia cristiana moderna, lo que nosotros hoy día estamos viendo como es la iglesia hoy en día, y no en esos tiempos. La actitud de los laodicenses, es decir, en realidad, la condición de la iglesia actual, y aquí podemos decir que la iglesia Juan Bautista también, los laodicenses, me cuesta decir eso, como los de Juan Bautista tienen una opinión de sí mismo, y que es el polo opuesto al diagnóstico celestial. Nosotros no somos laodicenses, nos elogiamos por esa palabra. Yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna otra cosa tengo necesidad. Mira, el médico divino, todo ausculta, le da al paciente laodicense otro diagnóstico y no sabe que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis 3:17 está escrito eso. O sea, nos deja pero en el suelo. Nos deja siempre en el suelo un poco. Continuando con Romanos, Pablo nos da un diagnóstico autorizado como está escrito, no hay justo ni hay uno, dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y uno se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Romanos 3:10-12. Es decir, que en el que estima el cielo no hay bueno aquí, ni siquiera uno. Por lo tanto, todos pecamos. Y no nos podemos hacer de eso, seguimos pecando. Y la paga del pecado es la muerte. Y la única solución es la gracia de Cristo. Y ahí es donde nosotros nos aferramos. Todos necesitamos la gracia de Cristo. La gracia misma de Dios. Nadie se salva sin ella. Y digo todos. ¿Y qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Es lo opuesto a lo que la Biblia llama por obras. Es lo opuesto. La gracia es un don gratuito que se recibe sin merecerse y sin pagar nada. Es otorgada por Dios a nosotros. Si tú estás empleado, no solo puedes decir un principio de tu salario, sino hasta exigirlo al contemplar tu jornada de trabajo, por decir, no te están dando un regalo, algo gratuito, no, es un derecho ganado por tus obras, el trabajo de cada uno de nosotros. Si por algún error y por otro tú no recibes tu debido salario, seguramente protestarás y con razón, por supuesto, si no te pagan, ¿no es cierto? La salvación no es un pago por nuestro mismo gracia. El único que pudiera recibir la salvación como derecho, como pago por sus obras, sería alguien que jamás pecó y ni siquiera en pensamiento. Todo pecador que arrepentido cree en Jesús y lo acepta como Salvador es justificado por la fe. El pecador arrepentido y creyente recibe el don de la vida eterna. El don de la vida eterna. Empieza a cambiar y a transformar al pecador antes que yo me convirtiera en 30 y tantos, 40 años atrás, más o menos, mi vida y mi pensar era absolutamente distinto a lo que hoy día. Y después que conocí al Señor, mi vida cambió y siguió cambiando y sigue cambiando. Así que el poder de esa vida empieza a cambiar y a transformar al pecador aquí. La gracia no es una licencia para seguir pecando, todo lo contrario, es un poder transformador. El Señor nos transforma porque nos eligió. ¿Por qué a mí no tengo de mi cristiano? ¿Por qué cada uno de ustedes tampoco sé? Pero el Dios que tenemos, maravilloso, sencillamente está pendiente de cada uno. Vuelvan a leer ese Juan 17 que siempre mencionan, todo el capítulo de Juan 17. Y leanlo. Y lean ahí una conversación entre Jesús y Dios. Es muy interesante leer. Así que esa gracia de Dios
debiera infundirnos un sentido de agradecimiento como mueve el corazón a servir por amor. Y voy terminando, este amor de Dios en el corazón. Así es que tenemos que nosotros estar ante Dios constantemente, todos los días incluso. Estar pensando, despertarte, ¿qué es lo que quiere Dios de mí hoy día? ¿Cierto? Muchas veces nosotros tenemos que funcionar en lo que Dios quiere. Y Él nos va a guiar. Era de lo que carecía el joven rico, que vino Jesús. Dice, las posesiones y las riquezas eran su primer amor. Así todo, la Biblia nos cuenta que Jesús, sabiendo que este joven rechazaría la oportunidad de la vida eterna, mirándole, le amó. Dios, mire qué lindo, Jesús mismo. Jesús quiere darnos o darte gratuitamente la costosa salvación que consiguió para nosotros, para cada uno, para ti, para mí, etc. Porque entregó su vida por cada uno de nosotros. En algún momento de mi vida recibí esa inmensa gracia que empezó a controlar la naturaleza salvaje, bueno, pero bueno, salvaje sí, de mi pecado mío. No, Willy, por si acaso no estoy acusando a nadie. Así que Jesús me salvó por su gracia, mi favor inmerecido. Así que recibamos su gracia, un don merecido, cada uno de nosotros, un regalo gratuito, y unámonos al coro y redimimos juntos y todos podemos cantar una canción. El traficante de esclavos, como decían algunos pactos en el tiempo antiguo, cuando sencillamente Él con su gracia cambió también su vida. Esta persona que estaba persiguiendo a un montón de cristianos y que al último estaba en un barco. Hoy día recibimos un devocional hermoso. Hoy día en la mañana, si alguien lo leyó, levante la mano. Hoy día leyeron el Virginia. Sí. 2, 3, 4, 5. Dice, hoy día todos recibimos un devocional hermoso sobre Job. Y dice Job 19, versículo 25. Es tan hermoso que se identifica con la gracia inmerecida que estudiamos hoy en nuestro sermón. Así que nosotros tenemos, por favor, léanlo. Job, ¿me entiendes? Amaba al Señor, lean la historia de Job. Uno dice, ¿cómo aguantó tanto este hombre? Y sencillamente Dios lo bendijo, pero hasta el último, ¿entiendes? Y que sabe, incluso en algunas partes se les estuvo enojando, pero igual él fue fiel. Job 19:25 tiene que ver. Por último, vean todo lo de Job. Es un hermoso libro en el Antiguo Testamento. Así que seamos bendecidos, queridos hermanos, y oremos dando gracias por lo que Dios nos tiene preparado cada día, cada uno de nosotros. Así que oremos al Señor. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por la oportunidad de poder hablar de lo que tú nos ofreces, Señor. Y te pido que cada una de estas personas hoy día aquí también pueda propagar eso a otros también, en sus familias, amigos, amistades, compañeros de oficina, etc. Y para que tú les bendigas a ellos también y nos bendigas a cada uno de nosotros. Y que nuestra posición ante ti siga siendo así de fuerte, siempre siga así de bendecida, donde nosotros nos podemos gozar diariamente. Gracias por nuestra iglesia, gracias por nuestra gente también, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.